El sabotaje a los gasoductos Nord Stream 1 y 2, construidos para transportar gas ruso hacia terminales alemanas, está acreditado más allá de toda duda por investigaciones realizadas por Dinamarca, Suecia y Alemania. Sin embargo, los autores de la voladura de 3 de sus 4 tramos que corren bajo el mar Báltico, ocurrida a fines de septiembre de 2022 en inmediaciones de la isla danesa de Bornholm, 7 meses después del inicio de la invasión rusa a Ucrania, siguen siendo una incógnita. El ataque a los gasoductos es desde hace meses objeto de acusaciones cruzadas entre el Kremlin y Occidente en el marco de la guerra en Ucrania. La teoría predominante tras las explosiones fue que habrían sido obra de Rusia, aunque también se plantearon dudas acerca de la racionalidad de que Moscú destruyera una costosa infraestructura propia. Por su parte, Rusia definió lo ocurrido como terrorismo internacional, afirmó que potencias occidentales estaban detrás del atentado y pidió una investigación independiente para esclarecerlo. Sin embargo, ni rusos ni estadounidenses pudieron presentar hasta ahora ninguna evidencia para sustentar estas acusaciones. En febrero de este año, el veterano periodista de investigación estadounidense Seymour Hersh volvió a colocar el sabotaje de los gasoductos Nord Stream en primer plano, al denunciar en un artículo que se habría tratado de una operación altamente secreta supervisada por la CIA y ejecutada por buzos de la Marina de los Estados Unidos con la colaboración de Noruega, por orden del presidente Joe Biden. Hersh asegura que su información proviene de una única fuente que estuvo en contacto con el equipo a cargo de la operación. I wrote maybe 1,000 stories in 7 years, including really important stories about Chile and the CIA and NSA. And 99% of them had no sources, but they all, they trusted me. It's just a silly thing to decide that because I don't name sources or I don't put anybody in a meeting, which is the critical thing not to do, that it doesn't exist. That's just an excuse. Las presunciones del periodista fueron desmentidas por Noruega y la Casa Blanca, que las calificó como totalmente falsas y completa ficción. En tanto, Moscú pidió que se consideren las alegaciones de Hersh y volvió a apuntar a Occidente. We would not anymore rely on any partners in the West. We would not allow them to blow the pipelines again. By the way, we asked for investigation and immediately this investigation request was denied. The Americans called it a nonsense. And when Seymour Hersh published his findings, you saw what the reaction of Europeans and the Americans was. Germany was humiliated and physically and morally and in any other way. Ahora, una nueva hipótesis sobre lo ocurrido fue publicada por el diario estadounidense The New York Times y el periódico alemán Die Zeit, basándose en fuentes de los servicios de inteligencia alemanes y estadounidenses. El sabotaje habría sido obra de un grupo de ucranianos que zarparon en un yate alquilado en Polonia desde el puerto alemán de Rostock, utilizando pasaportes falsos y que, según sugirieron, habrían actuado al margen del gobierno de Kiev, que desmintió cualquier vinculación con la voladura de los gasoductos. For me, it's a little bit strange story because this story is nothing with us, and I think that investigation of official authorities will describe every details, because it's like a compliment for our special forces, but this is not our activity. En tanto, en Europa y Estados Unidos, los funcionarios se mostraron cautelosos ante la nueva hipótesis y aseguraron que las investigaciones aún no han terminado. You referenced the investigators, and in fact, there are 3 countries that are investigating exactly what transpired. Our German allies, our Swedish and Danish partners as well. They've opened investigation into what has happened. Those investigations are ongoing. As we always do, we're going to let those investigations play out before we comment on any potential findings or conclusions.
Look, about Nord Stream, these are serious things. Very much serious things. First, never be afraid of the truth. I am not afraid of the truth. Any truth. But we are talking about, by the time being, speculations, investigations on the exact circumstances are still ongoing. No es la primera vez que grupos pro-ucranianos que, según se especula, estarían integrados también por rusos opositores al Kremlin, son acusados de ataques contra objetivos rusos, como ocurrió con el coche bomba que asesinó a Daria Dugina, la hija de Alexander Dugin, cercano al Kremlin. El misterio de los atentados a los gasoductos Nord Stream continúa. Lo decíamos en el informe, son varias las hipótesis para comenzar a analizar lo sucedido. Bueno, quedan en hipótesis, solamente en hipótesis. A ver, Leticia, ¿por dónde empezar, no? Porque digo, es un enigma lo sucedido, hay opiniones encontradas, pero no hay nada cierto ni concreto. Esta es la verdad. Exacto. Hipótesis, enigma. Acá hablábamos un poco de, Sí. bueno, cuántas cosas no nos vamos a enterar nunca. Pero traía un poco a modo de juego con mis compañeros. Hoy salió una nota en Político, en el medio político, que planteaba 4 teorías, al menos desde que fueron los sabotajes a los gasoductos en septiembre, ¿no? Planteaban esta nota 4. Primero, Rusia, señalada por Ucrania desde el entorno de Zelensky. Apenas se conoció el sabotaje de los gasoductos, salieron a decir, bueno, esto fue un ataque de Putin. Después, la segunda teoría que planteaba que detrás de estos sabotajes estaban los británicos, algo que después fue perdiendo un poco de peso. Bueno, tercero, lo que decíamos, la investigación de Seymour Hersh, que señala sobre todo a Estados Unidos detrás de los sabotajes, y esta última, cuarta, que veíamos recién en el informe, que plantea que fue un grupo de pro-ucranianos. El juego un poco que planteaba era, porque hay cosas que realmente no vamos a saber y no tenemos muchas certezas, pero sí al menos poder analizar o ver a quiénes o por qué puede llegar a interesarles, digamos, sabotear un gasoducto, ¿no? Yo pensaba, no sé, a mi modo de ver, me parece que Rusia, más allá de que se planteaba, bueno, lo que Putin venía diciendo era, y venía haciendo, de hecho, era cortarle ya el suministro de gas a Europa, haciendo referencia al invierno que iba a pasar Europa. A mí me cuesta creer que desde Rusia pueden llegar a sabotear un gasoducto que ellos mismos construyeron, sabiendo justamente el poder que ejercía y que vemos al día de hoy que puede llegar a ejercer Rusia al haber tenido una Europa tan dependiente en materia energética del país. Los británicos que también desde el momento cero, y lo decíamos acá fuera del aire, un Reino Unido que acompañó a Estados Unidos fuertemente en el envío de armas, ¿no? Tiene una de las posturas más duras, si se quiere, dentro de Europa. Me cuesta creer que también podría llegar a sabotear un gasoducto que sabe que va a complicar tanto más al resto de los países, bueno, más allá de que Reino Unido ya no esté en la Unión Europea, a la Unión Europea. No sé en un momento aparte tan particular por la falta de gas, ¿no? Exacto. Obviamente, ¿no? Más allá de que la situación sea otra. No es en una otra. época cualquiera, no es en una época cualquiera el sabotaje. Sí. Claro, no, para mí está bastante claro que evidentemente hay una idea de que Rusia no transporte a través de sus gasoductos más gas a Europa. Bueno. Esto le interesa más a Estados Unidos, que viene saboteando, y ya no hablamos de una explosión como fue esta, hablamos de un sabotaje hacia el gas ruso que va hacia Europa, que viene de años y años y años, inclusive en la época de Trump, pero el Nord Stream es un problema para Estados Unidos hace muchos años. Sí. Eso para poder entenderlo. Para mí es claro que Rusia, aparte, no solamente construyó el Nord Stream y pagó miles de millones de dólares por construirlo, sino que también es un símbolo del gas barato a Europa, y la mitad del Nord Stream 2 lo pagaron los alemanes. Entonces, me parece a mí que los que más se benefician son los que promueven el desacople de Rusia respecto de Europa. Totalmente. Sí, Pero lo que promueve el Ucrania desacople también. O sea, Ucrania, digo, un poco el discurso de Zelensky, más allá de que esta investigación sostiene que es un grupo pro-ucraniano, no necesariamente desde el gobierno de Zelensky. Un poco la narrativa de Zelensky fue siempre, miren que lo que le está pasando a Ucrania le puede pasar al resto de Europa. Digo, si vemos a alguien que se podría llegar a beneficiar puede ser, de que claro. se corte el suministro, también era Ucrania. En relación a esta última
teoría, esta última hipótesis de un grupo privado, ¿no? Sí. De ucraniano. A mí me resulta muy raro, muy difícil, no sé si es posible que un actor privado tenga la capacidad de destruir una infraestructura de la magnitud del Nord Stream en zona de OTAN, además, claro. porque es zona de OTAN, en el mar Báltico. sin presencia, sin ayuda estatal. Claro. Me resulta muy raro que grupos pro Zelensky o lo que sea vayan solo con un bus. Me parece muy extraño que esto vaya, digamos, camine o sea, pase en las narices de los estados, ¿no? Sí. Digamos, en este contexto. Claro, un grupo pro-ucraniano que no sabemos por quiénes está compuesto, no sabemos quién lo pagó porque esa nota no lo dice, No, claro. no sabemos cómo burlaron la inteligencia de todos los países del mundo, de Rusia, de Estados Unidos, de Inglaterra, para Sí. hacerlo una operación táctica que requiere un entrenamiento profesional Tal cual. muy específico. Inclusive, Incluso el bueno, traslado de los explosivos, ¿no? Una de las críticas tenía que ver con que se llevó casi prácticamente Claro. adelante en un Sí, bote, ¿no? Cómo sí. así, cómo hicieron para cargar los explosivos necesarios Sí, sí. en un bote de esas Claro, características. o sea, no alcanza con la voluntad de un grupo de locos que hagan cualquier cosa, sino que a mí me resulta muy extraño que todo esto, sea la teoría que sea la teoría del Sí. sabotaje, del autosabotaje ruso. Sí, que no haya un Estado detrás, que no de un haya, gobierno. claro, que no haya un Estado detrás de todo esto, sobre todo teniendo en cuenta lo que decía Ale, que es clave. El Nord Stream es una obra estratégica. Que fue una gran jugada de Angela Merkel junto con Putin para dejar de depender o sea, para tener mayor facilidad de acceso a gas. Bien, otro capítulo de esta cuestión, ¿no? El día después, cómo hizo Europa para suplir justamente la falta de gas ruso. A ver, Félix Taylor, ¿cómo hizo? Vamos a ver, Pablo. Bueno, para poder saber cómo solucionó Europa su dependencia del gas ruso, aumento del 60% de las importaciones de gas natural licuado desde Estados Unidos y de Qatar. También aumento de los flujos de países cercanos, proveedores de gas natural como Noruega o Azerbaiyán. El otro elemento es la reducción del consumo de gas en un 15% respecto al invierno de 2017 a 2021. La inversión de 12.650 millones de dólares en gasoductos y terminales de GNL. Aumento del 7% en el uso del carbón y del 35% en energía solar. La asignación de una partida de 120.000 millones de dólares para una ampliación masiva de las energías renovables y una nueva infraestructura basada en hidrógeno. Bueno, ¿cómo hizo? Con muchísimo dinero, Leticia. Esta es la respuesta, ¿no? A cómo hizo Europa. Con muchísimo dinero, recién lo veíamos. Sí, totalmente, bueno, buscando la importación de otros Sí, países, bueno, claro. hemos visto, ¿no? El gas Y con una fuerte noruego, el inversión. gas argelino, El gas estadounidense, el gas un gran estadounidense, por ganador. supuesto, de hecho, Bueno. un gas mucho más caro. Sí, claro, y sin embargo, lógico. lo planteabas un poco, Ale, sí, el gas, la exportación de gas de Estados Unidos también, lo que fue, bueno, suplantar, Bien. que lo decíamos, el invierno europeo tan temido, si bien sí generó una crisis importante, me parece que, bueno, lograron zafar, como diríamos Tal un cual. poco acá.